Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Quiero predicar esta noche con el título Huyendo de una falsa vida cristiana. Yo estaba pensando que cuando es muy difícil obtener lo verdadero, siempre hay quienes tratan de inventarse algo que se parezca a lo verdadero, sencillamente porque no tienen el poder, no tienen la capacidad de poder obtener lo real y verdadero. Y terminan entonces conformándose con la mentira. Terminan conformándose con lo falso. Hay quienes no pueden tener billetes verdaderos y entonces se inventan la manera de tenerlos falsos. Y lo falso siempre es algo que tarde o temprano y a veces de manera muy fácil se descubre. Porque hay cosas que son tan falsas como las monedas de cuero. Y por ahí dicen que de manera muy fácil cae el mentiroso, más fácil que el cojo. Es muy difícil sostener la falsedad. Y así le pasa a muchos cristianos. Como no han tenido el valor, no han podido tomar las decisiones correctas en su vida, terminan conformándose con una vida cristiana falsa. Déjeme decirle que Dios no está agradado con el que vive una vida cristiana mediocre. Dios no está conforme con el cristiano que vive, como dicen los mexicanos, a medias tintas. A Dios no le gustan los cristianos que no viven en la verdad. Y una vez más tengo que decir que esta clase de sermones y de enseñanzas ahuyentan a más de uno. Pero nosotros necesitamos seguir llenándonos de la verdad de Dios, porque de nada sirve que estemos aquí en este lugar si no tenemos un verdadero cristianismo. ¿Qué situación esa? Para nosotros los pastores, que nos gusta ver siempre la casa llena. Pero Dios, más que ver una casa llena, quiere ver corazones llenos de su presencia. Por eso el Señor sigue diciendo: no te dejes impresionar ni te dejes llevar por la apariencia. No mires a su parecer, porque yo lo desecho. Porque Dios no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Dios mira el corazón. Huyendo de una falsa vida cristiana. Hay muchos que cuando se van viendo descubiertos de la falsedad de su vida cristiana, prefieren no volver a la iglesia. En vez de rectificarse, en vez de reconciliarse con el Señor. Quiero decirle que este mensaje estoy predicándolo no para que alguna persona se desanime y no vuelva, sino para que siga viniendo con otra actitud, para que de verdad te conviertas en un cristiano sincero, transparente, que es lo que Dios está buscando de nosotros. Cuando meditamos en el texto de la palabra,
aprendemos que el hombre tiene, por lo menos en este texto, 3 maneras de relacionarse con Dios. Y estas 3 maneras que acabamos de leer, equivocadas de relacionarse con Dios, todas 3 están equivocadas y basadas en nuestros propios pensamientos y no en Dios. Pero la Biblia nunca empieza con el hombre, sino con Dios. Porque todo esto de lo que nosotros hablamos aquí, en el orden de lo espiritual, no se trata de nosotros, sino de Dios. Nosotros no estamos aquí simplemente porque nos guste, no estamos aquí simplemente porque nos fascina hacer parte de un grupo. Eso sería algo sencillamente emocional, psicológico o humano, social. Es que aquí están mis mejores amigos. Es que aquí asiste mi familia. Es que a mí me gusta, por muchas razones, puede decir alguien, me agrada el lugar, es muy acogedor, bien iluminado, me gusta el grupo de alabanza. Me gusta cómo predica el pastor. Muchas cosas que usted puede pensar, sentir, manejar en su interior. Pero nosotros necesitamos de verdad ser conscientes de la verdadera razón, los verdaderos fundamentos del cristianismo. Porque entonces nos podemos convertir en cualquier otra cosa menos en iglesia. Podríamos convertirnos en una institución de rehabilitación, de terapias psicológicas, en una institución de motivadores personales, en una institución, en un club social, un grupo de amigos, pero no en iglesia. La iglesia debe estar conformada por aquellos que le dieron la espalda al pecado y que se han decidido vivir para Dios. El apóstol inicia con unas palabras muy importantes. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Con eso empieza, para luego hablar de ese falso cristianismo. Ese cristianismo, vea, yo estaba leyendo y ¿sabe con qué me encontré? Y simplemente se los comento, ni siquiera lo puse aquí en las memorias. Decía el escritor, hemos llegado a fabricar un cristianismo ateo. ¿Cuántos habían escuchado esa frase? Cristianismo ateo, o sea, cristianismo sin Dios. Porque hay, hermano, aunque nos cueste reconocerlo o aceptarlo, ahora mismo hay iglesias cristianas sin Cristo, iglesias de Dios sin Dios, vacíos, sin presencia de Dios. No es difícil entenderlo. Sansón era un juez del pueblo de Israel. Saúl era un rey del pueblo de Israel. Y un día los abandonó Dios. Saúl se quedó sin la presencia de Dios. Sansón se quedó sin la presencia del Espíritu Santo. Entonces no nos parezca raro que hayan iglesias que ya no tienen a Dios, porque le dieron la espalda, porque se conformaron a un pensamiento humano que tiene unas características que ahora las vamos a mirar y están aquí descritas en el texto. No nos vamos a inventar nada. Vamos a profundizar y a discernir lo que Juan nos dice acerca de la vida cristiana. La palabra es clara. Dios es bueno, santo, puro. No hay ni el menor rastro de maldad o impureza en él. Dios es luz. Él es bendito, completamente apartado del mal, del pecado. Mis hermanos, vea, si la santidad tiene que ver con apartarse, esa es una pregunta muy interesante. Si santidad significa apartado, ¿por qué? ¿Cómo podemos nosotros definir la santidad de Dios? ¿Apartado de qué?
Y yo me encontré con esta frase muy especial. Él está completamente apartado de su creación, aunque muy presente en ella. Ahí es donde podemos definir la santidad de Dios. Dios no es como nosotros. No tiene comparación alguna en su pureza, en su gloria. Lo recitaba Oscar al iniciar el culto. Él más sublime que los mismos cielos. Aún entre sus ángeles se halló maldad, pero Él es el santo. Si a usted le llama la atención la expresión su santidad, que no se le puede aplicar a ningún hombre en esta tierra, su santidad es Dios. Una vez que el apóstol Juan establece este cimiento, o sea, el fundamento de todo es Dios. Dios es luz. Así arranca el apóstol para luego meterse con el tema del pecado y la falsa vida cristiana. Dios es luz. Y luego entonces nos plantea una situación muy importante. Ojalá nos ayude esto, hermanos. Nosotros necesitamos plantearnos una pregunta. ¿A qué le debemos huir para no vivir una falsa vida cristiana? Aquí lo establece la palabra. Vamos a ir versículo por versículo. Número 1. Debemos huirle al cristianismo de las mentiras. Yo tengo aquí una frase que el Señor me regaló para este punto. Una comunión interferida. Un cristianismo de mentiras. Verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es apenas lógico. Si mentimos, no estamos practicando la verdad. Pero la mentira, ¿en qué se fundamenta? En que andamos en tinieblas, pero le decimos a todo el mundo que tenemos comunión con Dios. Yo soy cristiano, pero ando en tinieblas. Yo soy cristiano, yo soy pentecostal, pero andamos en tinieblas, en ignorancia o haciéndonos los ignorantes. Por eso, hermanos, lo primero que vamos a desarrollar aquí es eso. Si no queremos caer en la trampa de una falsa vida cristiana, necesitamos huirle al cristianismo de las mentiras. O sea, uno debe la verdad ante todo. No puede uno terminar mintiéndole a los demás y mintiéndose a sí mismo. Porque Dios no puede ser burlado. Hermano, a Dios no lo podemos engañar. No erréis. Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Así lo que hagamos, lo hagamos por allá en las tinieblas. Aquí el pastor no se va a dar cuenta. Aquí mi esposa no me va a pillar nunca. Mi esposo no me va a descubrir nunca que lo estoy engañando con otro. Mis padres no se van a dar cuenta porque ellos ya son viejitos y están lejos. Pero soy cristiano. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Cometer este error es pretender bajar a Dios a nuestro nivel, separando el conocimiento de la práctica, lo que estudiamos el domingo, separando la posición de la condición. Si tenemos la posición, también debemos procurar la mejor condición, la práctica. Siendo cristiano, muchos son cristianos de profesión, pero viven como inconversos en la práctica. Pensar que podemos vivir como que queramos y aún así seguir teniendo comunión con Dios es una necedad y una blasfemia contra Dios. Dios es santo, Él es luz. El apóstol Juan es muy duro y directo, no el pastor Albeiro. Es que estas palabras no son mías.
Esta palabra es de Dios y vino a través de Juan. Juan está siendo claro y directo. Si tú dices que tienes comunión con Dios y andas en tinieblas, mientes. Como dice también Marino, que a veces nos llaman duros, fuertes. Y él dice, pero más duro es el diablo, y a él no le dicen nada. Si andamos en tinieblas y seguimos siendo esclavos del pecado, habitualmente sin ningún tipo de cambio, arrepentimiento ni deseo por la santidad y la obediencia a Dios, sucede que no tenemos comunión con Dios. No hay otro diagnóstico. El árbol se conoce por sus frutos. Verso 7. Yo quiero que usted comience a notar que en las palabras de Juan hay un complemento. El verso 6 está complementado por el verso 7. El verso 8 por el 9. Obsérvelo. Verso 6, para que veamos el contraste y el complemento. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo quiero que usted observe eso. Él dice algo, pero dice, pero. Qué diferente cuando no somos esclavos del pecado, sino que hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por la fe en Él, y andamos en la santificación que obra el Espíritu Santo en nosotros. La Biblia nos dice que recién allí, cuando hemos sido hechos parte del cuerpo de Cristo, al creer tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Cristo nos está siempre limpiando de nuestros pecados. Gloria a Dios, gloria a Dios. En otras palabras, el que quiere de verdad vivir para Dios, el que tiene el celo de Dios en su vida, el que anhela la presencia de Dios en su vida, el que se cuida, el que obedece lo que Dios le ha dejado en el Evangelio, el Señor lo mantiene limpio. Número 2. Ya miramos cómo la primera cosa de la que tenemos que huir es del cristianismo de las mentiras. No puede haber un verdadero cristiano y mentiroso, hermano. Por eso aquí para los nuevos y los que se quieren hacer bautizar, aquí, hermano, es con la verdad por delante. La Biblia dice, el que mentía no mienta más. La Biblia dice, hablad verdad unos con otros. Entonces aquí no se puede, en el camino del Señor no se pueden esconder las cosas. Nosotros tenemos que tratar de vivir en la transparencia, como en casas de cristal, de vidrio. Todos somos cartas leídas. Número 2, debemos huirle al cristianismo de la presunción. Y escogí una frase que encontré. Esta sí no es mía, la encontré. Me cayó como anillo al dedo. El orgullo santificado. Escuche. En el primer punto hablamos de una comunión interferida. En este vamos a hablar del orgullo santificado. El cristianismo de la presunción. Mire lo que dice el apóstol. Si decimos que no tenemos pecado, verso 8 y 9, acuérdense que se complementan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero ¿cómo comenzó Pablo hablando? Dios es luz. Pareciera que, empezó hablando de una cosa y terminó hablando de otra. No, el fundamento de todo esto es la santidad de Dios. Es el conocimiento de Dios, la revelación de Dios.
Lo que está diciendo Pablo es que no es posible, como lo dijo o lo dice también Hebreos, no es posible que una vez siendo iluminados, que habiendo sido libertados de las garras del pecado, nosotros volvamos a vivir en la esclavitud y en la corrupción. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Cometemos este error cuando pretendemos subir al nivel de Dios. ¿Se acuerda que en el primer punto les dije, un cristianismo de mentiras es intentar bajar a Dios a nuestro nivel? Pero un cristianismo de presunción es intentar subir al nivel de Dios, creyendo que hemos llegado a un nivel donde ya no pecamos y donde somos perfectos. Esto se llama orgullo, además de un engaño monstruoso. El apóstol Pablo dijo que en su carne no moraba el bien. Romanos 7, verso 18. Jesús prometió que tropiezos siempre vendrían. Lucas 17:1. Nos engañamos y pensamos soberbiamente que hemos llegado a un nivel donde ya no necesitamos el perdón de la sangre de Cristo. Cuando pensamos que ya no necesitamos la santificación del Espíritu Santo. Pero ahí viene la contraparte. Verso 9. Escuche, el 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabe, hermano, qué está haciendo el apóstol Juan? El apóstol Juan está haciendo un paralelo entre el verdadero cristianismo y la falsa vida cristiana. Es como coger un billete bueno y un billete falso. Alguien dijo que la mejor manera de conocer cuando un billete es malo, es conociendo bien el bueno. Cuando usted conoce bien el billete bueno, a usted nunca le meten un billete falso, porque usted sabe todas las características de un billete bueno. En el tacto, en el color, en las cintas, en los sellos, en todo. Usted lo está mirando, usted conoce el billete bueno. El falso, inmediatamente con solo tocarlo. Yo he escuchado a algunos que le preguntan, mira que si este billete está bueno o es falso. Inmediatamente más falso no puede ser. Uy, ¿cómo lo descubriste? Tan fácil, porque conoce muy bien el bueno. Gloria a Dios. Y aquí está el Señor hablándonos a través del apóstol Juan. No hay lugar para el orgullo religioso. No hay lugar para la presunción. No hay lugar para el orgullo santificado. Se necesita todo lo contrario. Se necesita la humildad. El reconocimiento de nuestra humana debilidad. No confiar en nuestras propias fuerzas ni en nuestros propios recursos, sino en el poder y los recursos de Dios solamente. Hermanos, yo quisiera tener tiempo para que habláramos largamente de la gracia de Dios. Se nos dificulta hoy entender el tema de la gracia de Dios. Y como se nos dificulta, entonces nos inventamos otras cosas. Pero nosotros estamos aquí, somos parte de la iglesia por la gracia de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia. Y lo que es por gracia, hermano, no es por ley. No, hermano, no es por pago. El Señor a nosotros no nos paga. El Señor a nosotros nos regala. Porque si nos pagara, tendríamos que recibir completamente lo contrario a lo que hemos recibido. Si fuera por paga, la paga del pecado es muerte.
Pero como es por dádiva, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces el verso 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces se necesita la humildad, el reconocimiento de nuestra real condición. Y siempre encontraremos en Dios misericordia. Misericordia. Si usted y yo pecamos en algún momento, no pensemos irnos lejos de Dios, porque estás complicando más las cosas. Si tú pecaste, si yo pequé, lo que necesitamos es venir delante de Dios. Si pecas, no te alejes, acércate. Porque eso es algo. Estos días vamos a hablar yo les había dicho el domingo, 3 posiciones frente al pecado. Mi posición antes de pecar, cuando estoy pecando y después del pecado, después de perdonado. 3 posiciones frente al pecado. Pero la verdad, mis hermanos, nosotros a veces creemos que nuestra comunión con Dios, nuestro perdón, depende de lo que nosotros hacemos. Es difícil a veces hasta hablar de estas cosas, porque hay cosas que han hecho carrera en la mente de muchos cristianos. Hay cristianos que piensan, todavía creen en las penitencias. Mucho cristiano todavía cree en las penitencias. Se le quedó eso de la religión en la cabeza, en el corazón. Que si yo pequé, pues tengo que rezar. Porque el que peca y reza, entonces yo pequé, pero recé. Empatados, Dios, 1-1. Eso no lo enseña la palabra de Dios. Ahora pongámoslo en contexto cristiano pentecostal. Ay, yo pequé, voy a tener que orar. Es el mismo error, sino que tú cambias rezar por orar, o rezar por ayunar. Uy, no tengo que ayunar. No sé cuántos días voy a tener que ayunar para que Dios me perdone, pero voy a ayunar, así sea una semana. Dios, voy a sacrificar una semana de ayuno y oración, pero perdóname. Señor, yo quiero que tú me perdones, por eso le voy a ayudar a los pobres, porque como se nos quedó eso en la cabeza, que cuando le ayudamos al necesitado, hermanos, vamos derechito al cielo. Y como al que se le ayuda, siempre lo acostumbraron a decir: Dios te dé el cielo. Eliezer se ríe. Dios te dé el cielo. Ay, qué corazón, qué alma tan generosa. Dios te pague y te dé el cielo. No, hermano, vea, nadie va a ir al cielo por ayudarle a un pobre. Eso no significa que no haya que ayudarle. Hay que ayudarle. Pero no intente comprar la salvación con limosnas. No se compra la salvación con rezos. No se compra la salvación con oraciones ni con ayunos. Eso no es lo que enseña la palabra del Señor. Lo que enseña la palabra del Señor es: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué es lo que perdona nuestros pecados? Es la sangre derramada en la cruz del Calvario. Pero eso fue hace casi 2000 años. Estamos hablando de fe. Apropiarse del perdón que Jesucristo obró en el Calvario, la fe, hablando con Dios del asunto. El Señor siempre recibirá el corazón contrito y humillado, que reconoce que la fuente de su fuerza, santidad, poder, vida, protección está en el Señor Todopoderoso. Gloria a Dios. El mismo David lo dijo: ¿qué daría yo por mi pecado? Bueyes, arroyos de aceite. Dios no quiere lo que yo podría darle. Él dice: ya entiendo.
Hay solo una cosa que no despreciarás tú, oh Dios: un corazón contrito y humillado. El Señor no quiere que tú le mandes ofrendas para que te perdone. El Señor no quiere que tú le cantes canciones para que te perdone. El Señor lo que quiere es que tú vengas con sinceridad y hables con Él, huyendo de una falsa vida cristiana. Hermano, necesitamos cristianos radicales, hermano. Necesitamos cristianos bíblicos. Necesitamos un cristianismo de verdad. Por favor, hermano, vamos a combatir todas esas corrientes de pensamiento que se han levantado en los últimos tiempos. Fuera ese cristianismo de mentiras. Fuera ese cristianismo de presunción, orgullo santificado. Que vuelvan los cristianos de verdad. Los cristianos de sinceridad. Los cristianos de humildad. Los cristianos verdaderamente arrepentidos. Gente verdaderamente convertida a Jesucristo. Que a la iglesia vengan personas de verdad deseosas de hacer lo correcto delante de la presencia del Señor. No gente que venga buscando un lugar agradable para asistir, sino un lugar donde haya la presencia de Dios, donde haya santidad, donde haya temor de Dios en el corazón, empezando desde el pastor hasta el más sencillo de la iglesia. Termino. Número 3. Debemos huirle al cristianismo inconsciente. Y a este punto le voy a poner la frase: una conciencia cauterizada. Yo estoy buscando por ahí lo que significa conciencia cauterizada. No le voy a decir todo lo que leí, solamente le voy a decir esto. Conciencia cauterizada es aquella que ya no tiene sensibilidad, insensible. La que ya cree que todo es válido. Alguna vez escuché a un maestro en la Universidad Bautista diciendo: una conciencia cauterizada es una conciencia llena de callos. ¿Usted sabe qué son los callos? Es una conciencia que ya no es posible tocarla porque está llena de callos. Ya no hay posibilidad de alcanzarla. No se inmuta. No le llega la palabra. No le llegan los consejos. Él cree que está bien. Perdió la sensibilidad. Mire lo que dice el verso 10. Y yo quiero que usted observe que el verso 10 está sin pareja. El 6 tiene al 7, el 8 tiene al 9 y el 10 está solo. Vamos a meditar por qué. Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Este es el camino de los incrédulos, aquellos que no han recibido el amor de la verdad para ser salvos. No tienen conciencia de pecado en sus vidas. No es que no tengan conciencia, sino que no la tienen para el pecado. Para ellos no existe la culpabilidad, ni el sentimiento de abatimiento que sus pecados causan ante la presencia del Dios Santo. Dios dice que todo hombre es pecador, pero un incrédulo no recibe esto. Se ha autojustificado y no encuentra en sí mismo ninguna mancha. Sencillamente él piensa que son puntos de vista. Acuérdese de la filosofía materialista. Haz lo que quieras después de que no te sientas mal y intenta siempre no sentirte mal en lo que haces. Pero ¿cómo no sentirse mal si yo estoy ofendiendo a Dios? Oiga, hermano, ¿cómo no sentirse mal si yo estoy haciendo sufrir a mi madre?
¿Cómo no sentirse mal? ¿Cómo no sentirse redarguido si yo traicioné a mi amigo? ¿Cómo no sentirse mal? ¿Cómo no dolerse en la conciencia sabiendo que le robé, le quité la mujer a mi prójimo? ¿Cómo no sentirme mal si yo sé que le robé a otro lo que le pertenecía a él? Pero la conciencia está tan cauterizada que lo hacen en el nombre de Dios. Y le rezan y le oran a Dios para que los ayude. Ayúdame, Diosito lindo, en esta vuelta. Yo ya les he dicho a ustedes que en Medellín se inventaron, dizque la Virgen de los Sicarios. Y cada vez que iban a matar, ellos se encomendaban: ay, Virgencita linda, guárdanos porque vamos a ir a matar a un sujeto, y líbranos que no nos maten a nosotros. Y se persinaban y vamos, es en el nombre de la Virgen. Hermano, no, nosotros no podemos terminar en semejante situación. No, nuestras conciencias han sido despertadas. El Señor nos quitó el corazón de piedra y nos dio un corazón de carne. El Señor nos dio un nuevo espíritu. Por eso estamos llamados para respetar, para considerar, para amar. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo. La palabra de Dios no mora en una persona así. Y para ellos el apóstol no menciona ninguna salida o lado contrario, como en las otras dos maneras, porque la perdición eterna es la característica de un pensamiento así. Y si no es por la misericordia del Señor para salvación, este camino no tiene salida alguna. Lo demás tiene una salida, pero esto, una conciencia cauterizada, una persona que persiste en pecar y hacer lo malo y que ya no llora por sus pecados, ya no llora, fornica y no llora, roba y no llora, mata y no llora, miente y no llora. Es una persona que perdió no solo su comunión con Dios, no solo está extraviado de la verdad, sino que tiene su conciencia cauterizada. Hermano, yo lo he predicado y lo he vivido. Cuando uno ha cometido un error, usted no se puede quedar tranquilo por mucho tiempo. Usted puede callar una semana, usted puede callar un mes, usted puede callar un año, pero uno de esos días Dios a usted lo va a obligar a que tiene que venir a hablar con Él. Porque usted es consciente, usted sabe, me estoy secando, la mano de Dios está grabando sobre mí. Tengo que hablar con Él. Tengo que reconciliarme con el Señor. Yo no puedo seguir así hasta que mi conciencia se vuelva insensible, hasta que pierda la conciencia de la verdad y del pecado. Yo necesito mantenerme vivo. Yo no puedo perder el camino de la salvación. Hermano, si usted no lo sabía, ya hay muchos que se perdieron y no hay nada que se pueda hacer por ellos. Deberíamos entenderlo y llorar por ellos. Pero hay algunos que se perdieron. Yo no sé por qué estoy diciendo esto, pero hay algunos que se perdieron y ya no hay nada que hacer por ellos. Tienen su conciencia cauterizada. No sirve ni que sus madres lloren. No sirve que los pastores prediquen. No sirve que hayan iglesias, no sirve que haya palabra, no sirve que hagan oración y ayuno, no sirve nada. No entienden, están completamente embotados. Yo no creo que ninguno de los que estamos aquí que queramos algo como eso. No,
Yo quiero seguir sintiendo. Yo quiero seguir bajo la convicción del Espíritu. Como dice esa canción, háblame, háblame, no me dejes continuar. Si notas que aprendí a estar sin ti, si notas que aprendí a estar solo, no me dejes continuar, háblame. Y te voy a decir algo, Dios te va a hablar. Y te está hablando y va a enviar a alguien a tu casa para que te hable. Y te va a hablar a través de un programa en la radio. Y te va a hablar cuando abras la Biblia. Y te va a hablar a través del consejo. Y te va a hablar así te tengas que sorprender en los sueños. Así estés dormido, se te va a meter en los sueños y te va a hablar. Para que no te pierdas, para que vuelvas a sentir. Por eso, hermano, vea, si usted está sintiendo la necesidad de buscar de Dios, dele gracias a Dios y administre bien eso. Si usted está aquí, dele gracias a Dios. Hay miles que ya no van a estar aquí, nunca van a venir a una iglesia, nunca van a escuchar la voz de Dios. Huyendo de una falsa vida cristiana, huyendo al cristianismo de mentiras, huyendo al cristianismo de presunción, huyendo al cristianismo de inconsciencia. No te vayas a quedar sin camino, no te quedes sin camino. Qué bueno es cuando uno puede sentir que no importa la situación tan difícil que yo esté viviendo, pero yo sé que hay un caminito que me conduce hasta la reconciliación. Ese cristiano que dice yo, y se le viene la lágrima, y yo sé que yo tengo que volver. Yo sé, yo tengo que volver. Yo tengo que ir a hablar con Dios. Yo tengo que volver. Yo tengo que reconciliarme con el Señor. Si tú no sientes nada, ay, más vale que pienses y que reacciones y que tomes una decisión en tu vida. Ay, voy a humillarme en la presencia del Señor. Voy a aclamar por misericordia. Ay, porque yo no quiero una conciencia cauterizada. Yo no quiero callos en mi conciencia, en mi carácter. Yo quiero sentir. Dios, ten misericordia. Yo quiero sentir la necesidad de tu presencia, la necesidad de tu presencia.